Comenzamos una nueva andadura en esta saga de nuestra historia planetaria. Un tiempo en el que encontrar información al respecto se convierte en una tarea casi imposible. En lo personal, el reto ha sido casi una auténtica agonía, y siempre queda la sensación de que en muchos temas solo estamos arañando la superficie. Con todo y mucho tesón, creo que se ha reconstruido una mínima columna vertebral de acontecimientos y líneas temporales. Este oscurantismo se da incluso en personas bajo hipnosis, donde es muy fácil encontrar vidas pasadas en Roma o Egipto, pero muy pocas en la Atlántida, y cuando se consigue rara vez se cuenta algo relevante. Esto evidentemente no es casual y vemos cómo no solo se ha borrado esto de los libros de historia, sino que incluso a nivel energético hay un auténtico muro casi infranqueable. Y es que claro está, para los poderes ocultos que manejan la humanidad, borrar y ocultar nuestra historia inmediatamente anterior, es una estrategia básica para mantener su poder. Ciertamente podríamos haber separado los primeros 17 capítulos en un bloque aparte, ya que como vimos, la segunda y devastadora guerra termonuclear Lemur-Atlante acabó de cuajo con estos proyectos adámicos terrestres, y aunque hubo supervivientes, desde luego estas civilizaciones que combinaban grandes conocimientos sobre las energías sutiles junto con una altísima tecnología, nunca jamás volverían a su antiguo esplendor. Nada a partir de ese momento sería lo mismo. Si hasta ahora has visto todos los capítulos, verás que esto es más que un pasatiempo, esto va más allá de pasar un buen rato delante del ordenador escuchando historias entretenidas. Echando la vista atrás y en perspectiva, nos damos cuenta del volumen de información que estamos ya manejando, y que irá a más. Muchos ya me habéis comentado la sensación que tenéis que esto de alguna manera ya lo sabíais, que de alguna manera ya lo habéis vivido. Esa sensación que experimentáis es la misma que me empuja a mí en la reconstrucción de este puzzle. El afán de recordar algo que nos fue borrado de nuestro disco duro al encarnar, pero que tu intuición te dice que tú estuviste allí, que tú viviste eso, que no son historietas, algo muy dentro de ti está tirando constantemente a revivir estos recuerdos y ser consciente ahora de todas tus realidades en todas las líneas de tiempo. Es más, como el tiempo en el fondo no existe, solo funciona de manera constante en esta realidad 3D, todos estos hechos están sucediendo ahora mismo, en este mismo instante. Por lo tanto tú ahora estás allí, y eso que sientes es tu memoria celular que conecta con tu yo superior, y éste sabe perfectamente de todos estos hechos y realidades paralelas, y tú también en el fondo lo sabes. Vimos cómo el desvío premeditado de cupos de almas cada vez más densos, sobre todo ese 1/3 de almas maldequianas de la más baja vibración, coronado con nuevos cupos de Tau Ceti, Capella y Voronac, acabaron por volar en pedazos a los proyectos Lemur y Atlante, después de haber vivido cientos de miles de años atrás, una auténtica edad de oro. Y este es un hecho objetivo, el que literalmente aquí está encarnando gente que no debía. Cuando vemos a pandilleros, delincuentes, pueblos de tradición violenta o algunas etnias de comportamiento por lo general bastante lamentable, tenemos el ejemplo exacto de lo que comento. Esto puede parecer incluso racista,
lo cual no es mi intención en absoluto, y omitiré además referencias concretas para no herir susceptibilidades, pero os lo explicaré con un ejemplo claro. Todos seguro que conocéis en vuestro entorno, incluso familiares, gente de un comportamiento lamentable, sin valores, personas que incluso disfrutan haciendo daño a los demás. Por otro lado, seguro también conoceréis animales de compañía, perros o gatos, con unos sentimientos mucho más puros y bondadosos que el de esas personas lamentables que citábamos. Eso en un planeta en evolución normal no se da, pues el proceso de ascensión espiritual va de la primera dimensión de los minerales, a la segunda de los animales y a la tercera, que es la nuestra. Y no cabe de ningún modo que un ser de tercera dimensión mueva energías más densas que un ser de una evolución más primaria. Simplemente no puede ser, salvo claro está que el proceso encarnatorio esté saboteado como es el caso de nuestro planeta en cuarentena. Es posible que parte de esas almas degeneradas, sean fruto de vidas desgraciadas y abuso, pero la mayor parte provienen de ese gran cupo maldequiano. Suele decirse que los maldequianos pueden pasarse literalmente miles de años encarnando sin aprender prácticamente nada. Ahora comprendemos cómo su encarnación en este planeta, planeada por el Melquisedec planetario Caligastía, no fue fruto de la casualidad. Él y los arcontes que le influyeron, sabían perfectamente lo que hacían y lo consiguieron. Las almas maldequianas que reventaron su planeta en guerras estúpidas, acabaron reventando también la civilización lemuratlante. Después de esta reflexión, lo mejor será hacer un breve inventario del estado de cosas en esta cota temporal de los 67.000 años antes de Cristo, que fue la fecha en que ambas civilizaciones se destruyeron mutuamente. Vimos cómo los atlantes se prepararon para el impacto del asteroide, ante la reiterada negativa de los lemures para coordinar un plan de interceptación del mismo. Los atlantes así, construyeron a toda prisa una red de búnkers subterráneos tanto en el continente atlante como en sus colonias americanas. Una de ellas era la zona del Ecuador y la cueva de los Tallos. Una vez impactado el asteroide en pleno continente atlante, y enfurecidos estos con los lemures por no haber hecho nada para evitar esta tragedia, dio comienzo a la contienda termonuclear. Los Tallos es más que probable, que sirvieran en plena guerra como vía de escape hacia el mundo intraterreno de parte de estos atlantes y humanos que vivían en esas colonias. También apuntamos que sobre todo en la zona del Centro y Norteamérica, hubo colonias humanoides sobrevivientes de la Primera Guerra Lemuratlante, cientos de miles de años atrás. Estos pueblos se desarrollaron de forma independiente al nivel de una industria lítica avanzada, mucho antes que los yacimientos que podemos encontrar en Europa. De ahí que se encuentren restos humanos de más de 200.000 años en México, que han sido literalmente sepultados y acallados por la ciencia oficial.
Estos mismos sobrevivientes a la Primera Guerra, los cromañones, que no eran más que arios gigantes pleyadianos mutados por la radiación, emigraron en tiempos a la zona hiperbórea norte, Groenlandia, por aquel entonces un vergel boscoso. Estaban constituidos por unas pocas tribus de cazadores-recolectores, que gozaban de un vastísimo territorio lleno de recursos para ellos solos, tenían una vida sencilla, con pocas enfermedades y una longevidad notable. Carecían de riquezas materiales y vivían sus vidas con un planteamiento muy distinto al nuestro, eran uno con la naturaleza. Con el tiempo desarrollaron una avanzada industria lítica y una organización social compleja, dándose la especialización por gremios típica de las culturas cromañonas, lo que les hacía una especie mucho más productiva. Si alguien era bueno haciendo puntas de flecha, no se dedicaba a otra cosa, solo hacía ese trabajo para la comunidad. Esa posibilidad de dedicación exclusiva a una tarea, hacía posible la aparición de grandes maestros en oficios de todo tipo. La confección de mejores armas, aperos de pesca, tejidos y ropajes, carpintería avanzada aplicada a la construcción de casas, así como utillaje diverso, posibilitó la supervivencia y proliferación de esta raza en la hiperbórea. Esta misma estructura social compleja, con incluso el uso de tácticas y estrategias de grupo en la caza, hizo que fuera un pueblo muy superior y más competitivo que el neandertal, que como se vio posteriormente en Europa muchos miles de años después, no fue capaz de competir con la nueva raza que irrumpía en su continente, y sería abocado a la desaparición. Además presentaban un exquisito gusto por los abalorios y la pintura, con lo que se han ganado merecidamente el apelativo de los helenos del Paleolítico. Por otro lado, veíamos cómo los ahora autodenominados dioses Anunnakis, se habían repartido sus territorios entre las distintas facciones, pero la tensión entre ellos era constante. La influencia arconte había hecho mella en ellos, y se habían convertido en su mayoría en unos fantoches ególatras ávidos de poder y de creciente crueldad. Para ello ya vimos cómo en los 200.000 años, o quién sabe si algo más atrás en el tiempo, habían modificado la genética de los magníficos elfos, y viéndose superados por ellos, crearon a un elfo capado de sus capacidades extrafísicas, un ser controlable, nuestra raza humana. Ya vimos que Enki y su facción, no estaba de acuerdo con ello, pero no tuvo más remedio que acatar las órdenes. Este, sin embargo, hizo una jugada maestra como comentamos, no destruyó las 10 hebras restantes, solo las desconectó, consciente que llegaría un momento de alta vibración al planeta y que este ADN despertaría y se autoensamblaría en un hipotético salto evolutivo. Esa era su soterrada esperanza, la que tenía en su espécimen forzosamente capado a solo 2 hebras, las de la mera supervivencia. Esta primera raza sapiens fue la raza negra, y con los miles de años proliferó en el centro, sur y el Cuerno de África. Pero curiosamente la ciencia oficial indica que alrededor de los 67.000 años, se produce una emigración progresiva de África a Eurasia. Otra vez, como vemos, la fecha clave del 67.000 se repite machaconamente, una y otra vez. Y es que los Anunnakis provocaron estas emigraciones ya que en el fondo querían el mayor territorio posible ocupado por sus humanos esclavos, a los cuales gobernarían como dioses. De esta manera civilinamente ocuparían territorios sin utilizar medios bélicos que pudieran encender los ánimos en la Federación de Alcyone. Siguieron una táctica, digamos, de hechos consumados, y sabían que la Federación no iba a atacar a esta nueva raza humana, que era vista con lástima. Además, al encontrarse que casi habían desaparecido los lemures y los atlantes, a partir de estos 67.000 años había vía libre para expandirse. Así el Homo sapiens, con el proceso de adaptación de miles de años a los distintos climas de las tierras que iban ocupando, junto con seguramente algún que otro pequeño toqueteo genético al gusto de cada facción Anunnaki, fueron evolucionando de la original raza negra, a la árabe e hindú primigenia.
hablando de la India, hay que comentar que estas eran las tierras de la diosa sumeria Istar, conocida allí como Kali, o como Astarte en la cultura fenicia o cananea. Cosa que mucha gente no sabe, es que para las tradiciones judaicas más antiguas, hablamos del siglo XII hasta el siglo VII a.C. de la época del rey Josías de Judá, Yahvé no era un dios solitario, sino que su consorte era la propia diosa Astarte, una diosa violenta, sanguinaria y destructora. Con las hazañas entre comillas que veremos más adelante de Enliliabé, y el carácter belicoso de Inanna Ishtar Kali Astarte, hay que reconocer que hacían muy buena pareja, de un carácter y unas maneras realmente encantadoras. Cambiando de latitud, el territorio europeo estaba habitado por tribus de neandertales, fruto también de la mutación genética de los arios atlantes pleyadianos debido a la radiación de la Primera Guerra Lemur-Atlante de hace alrededor de 300.000 años, aunque esta degeneración fue en un grado mucho mayor que los cromañones. Solo con ver las reconstrucciones forenses del físico de unos y otros, este hecho se hace patente en el aspecto más animalesco del neandertal. Sin embargo, un ario o pelirrojo cromañón, para nosotros pasaría hoy inadvertido sin problema. Con todo, los neandertales solo suponían unos cuantos millares, así que el continente europeo era una vasta tierra casi despoblada en su totalidad. Retomando a la raza hiperbórea de Groenlandia, sus días de tranquilidad a partir de antes de los 100.000 años antes de Cristo, tocaban a su fin. Esto fue debido a que a partir de esa fecha comenzó el proceso climático de la última glaciación, proceso que no fue paulatino, tuvo sus idas y venidas, pero que progresivamente fue sepultando en hielo a la zona de Groenlandia. Esto lógicamente produjo corrientes migratorias del norte al sur, buscando climas más templados. Estas migraciones dieron finalmente su salto a nuevas tierras alrededor del 66.000 a.C. al vecino continente Atlante, y en mucha menor medida a Norteamérica y Europa. Oficialmente el cromañón surge en Europa de golpe, sin explicación plausible, como si fueran setas, alrededor de los 40.000 años, pero si en tiempos venideros salen nuevos yacimientos con fechas más antiguas ya sabrás por qué aparecieron en ese momento y exactamente de dónde vinieron. Esta primera corriente migratoria de hiperbóreos de Groenlandia se daría de forma paulatina durante algo más de un milenio, hasta que alrededor del 65.000 a.C. se detuvo, al finalizar la primera gran fase de la última glaciación y devenir en un periodo de clima más templado, que duraría hasta alrededor del año 57.500 a.C. Los hiperbóreos cromañones, que supondrían unos pocos millares, se encontraron con un continente prácticamente despoblado, con pequeñas tribus de neandertales fruto de la Primera y la Segunda Guerra, topándose con el tiempo con los pocos sobrevivientes atlantes de la raza pleyadiana primigenia, los una vez arios de 3 a 4 metros de altura, que ya vimos cómo con el tiempo fueron variando a un aspecto pelirrojo, y ahora por efecto de la radiación de la última guerra su aspecto físico era totalmente cobrizo, tanto en el pelo como de piel. Con todo mantenían su gran altura, y eran unos especímenes de un aspecto formidable. Ambas razas, que conocían mutuamente de su existencia en el pasado y respetaban sus respectivos territorios, reconocieron ahora su parentesco y sus desgracias comunes, unos obligados a mudarse de su tierra ahora cubierta por el hielo, y los pocos cientos de atlantes que quedaban, luchaban simplemente por sobrevivir. Ambos grupos, por tanto, unieron sus fuerzas en la desgracia y comenzaron una nueva andadura juntos. Pasaban los milenios y una nueva y larga segunda etapa de recrudecimiento se dio en el proceso de glaciación. Esto provocó la migración forzosa de buena parte del norte de Groenlandia hacia territorio atlante y en menor medida a Europa, siendo estos los cromañones de este momento histórico los que están datados oficialmente alrededor de los 40.000 años en el viejo continente, y que la ciencia oficial esquiva la incómoda explicación de que cómo es posible que aparezcan de forma tan repentina, ya que dadas las enormes diferencias entre el neandertal y el cromañón, sería necesario por fuerza el concurso de cientos y cientos de miles de años de evolución, y sin embargo la línea temporal entre ellos es extremadamente estrecha. Genética y evolutivamente no tiene sentido. Nos encontramos pues con un continente atlante poblado por unos pocos millares de hiperbóreos cromañones y un puñado de atlantes que habían perdido, dadas las dificultades,
la capacidad de hacer perdurar la mayoría del vasto conocimiento antiguo. Este lamentable espectáculo en el que se hallaba la escasa población atlante de ese momento, se veía además agravado por la falta de asistencia de la Federación Pleyadiana y Siriana, que ya vimos cómo habían literalmente abandonado el proyecto terrestre después de cientos de miles de años. Pero este hecho tuvo consecuencias en la propia Federación de Alcyone. Los pocos que siguieron al pie del cañón en los peores momentos, arturianos, andromedanos, la colonia benévola de Orión de la Antártida, y ciertas facciones sirianas y pleyadianas a título individual, afearon la conducta de la Gran Federación de Alcyone y plantearon un vivo debate al respecto. El argumento era claro: ¿cómo se podía dejar abandonados a los hijos de las Pléyades y de Sirio en el peor de los momentos, uno sobreviviendo en la Atlántida y no siendo ni la sombra de la gloria pasada, y por otro, el humano sapiens, que vilmente había sido modificado, capado y esclavizado por los Anunnakis, habiendo proliferado ahora por decenas de miles, y que en origen, no eran sino pleyadianos modificados por mandato del Consejo de Sirio? En un momento dado, hubo una primera entidad que dio un golpe en la mesa a esta situación, y este fue Enki, el número 2 en rango de la colonia Anunnaki en la Tierra. A estas alturas de la situación, Enki había ya conectado con su yo superior y su misión de vida. Era plenamente consciente que era una encarnación de la orden crística Kumara, aquella orden fundada por Metratón para encarnar en seres reptiles y conectarlos con el amor de la fuente, rescatándolos de ese carácter guerrero típico reptiliano y rompiendo la unidad reptiliana. Tenía gran relación con las sacerdotisas reptiles que antaño eran respetadas servidoras de la fuente, y que ahora sin embargo, desde la ruptura Anunnaki con su originaria federación de las Pléyades y la subida al poder del padre Anunnaki Anu, habían sido apartadas y desdeñadas, considerándolas una debilidad y un peligro para el proyecto imperial Anunnaki. Enki, el dios Ea para los acadios, dado su rango, poseía importantes territorios en África, y a pesar de ser el dirigente pionero en la colonización terrestre Anunnaki, había sido relegado por el padre Anu en favor de su hermano Enlil. Con todo y en deferencia a Enki, poseía también territorios en Mesopotamia, entre ellos el primer asentamiento Anunnaki que fue la ciudad de Eridu, con un gran templo dedicado a él. El centro neurálgico de la facción enkita estaba en Egipto, y habíamos dejado en el aire que había ocurrido exactamente en el Serapeum de Saqqara de Memphis, que pasó por esos pasillos y para qué servían esas tumbas, en pleno apogeo de la guerra lemur-atlante. Son muchos los testimonios de los viajeros a aquellas zonas, de la existencia abundante de arena vitrificada, que es indicativo de altísimas temperaturas debido a detonaciones bélicas. Os preguntaréis que si este era territorio Anunnaki, ¿por qué se vio afectado por la guerra entre la Lemuria y la Atlántida? Por aquel entonces las facciones Anunnakis ya estaban muy divididas, y la facción enkita era vista por el resto, sobre todo la enlita, como de carácter débil y condescendiente para con los humanos. Enki mantenía ya estrecha relación con la facción atlante de maestros y sacerdotisas que no se habían desviado, al fin y al cabo, unos humanoides y otros reptiles, todos ellos compartían su origen pleyadiano. Esta relación era conocida por todos y no era bien vista por la facción enlita. La relación entre maestros, viajes diplomáticos, relaciones comerciales, y pequeñas colonias atlantes en los principales enclaves egipcios era la norma. Pero en el momento de estallar la guerra, la facción enkita ayudó a la evacuación de atlantes a su madre patria en las Pléyades. Esto se hizo en instalaciones como las del Serapeum, cuyos colosales sarcófagos pétreos no eran otra cosa que auténticos stargates para viajes interestelares. El hecho de que hubiese movimiento de naves atlantes a territorio egipcio, fue motivo de que fueran blanco de los sistemas de detección y ataque lemurianos. Hace, y hablo de memoria, quizás unos 4 o 5 años, una expedición española compuesta por mediums, sensitivos, canalizadores y radioestesistas, estuvieron haciendo mediciones en esta misma zona de los sarcófagos y pasillos del Serapeum. Todos detectaron miedo, pánico, carreras, explosiones y humanoides de gran altura entrando en esos sarcófagos por parejas y desapareciendo de ellos en una gran explosión de luz. Además de eso, hubo debate sobre qué fecha sentían en que había ocurrido todo. Hubo opiniones para todos los gustos,
pero curiosamente todas contenían el 7. 47 o 57.000 se barajaron, pero ya podéis adivinar en qué fecha parece que hubo finalmente consenso. Efectivamente, otra vez la fecha del 67.000 a.C. está empeñada en llamar nuestra atención, y aquí volvió a presentarse. Por otra parte, paralelamente, los maestros lemurianos habían sobrevivido en número suficiente a la guerra como para mantener todavía un conocimiento poderoso. Veían con pesar todo lo ocurrido y la situación de abandono por la que pasaban las gentes del continente Atlante. En este momento de la situación se produjo un llamado de auxilio a los hermanos del cosmos por parte de estos maestros. A este llamado en primera instancia contestó Enki desde Egipto, ofreciendo el apoyo tecnológico que fuera necesario, además de un grupo de sabios, sacerdotisas e ingenieros al que estaba dispuesto a encabezar el mismo. Más facciones sirianas y pleyadianas a título particular decidieron reclutar voluntarios, y mandar maestros instructores para este proyecto. Y es que en esta nueva Atlántida había mucho trabajo por hacer. Así un nutrido grupo de maestros lemurianos que habían hecho este llamado cósmico, decidieron ser consecuentes con el mismo y formar parte también de los instructores para la nueva Atlántida. Además, los maestros tomaron la decisión de emparentar con mujeres atlantes y darles a esta raza un empujón genético, después de degeneraciones genéticas debida a la radiación de las guerras. Con este enriquecimiento genético a través de la simiente de los maestros, se heredarían los códigos necesarios para que despertaran más adelante en ellos, parte de sus capacidades psíquicas y habilidades en el manejo de las energías sutiles. También se buscaba así contrarrestar el poder y empuje de la energía arconte, además de tener herramientas con las que dominar la densidad de las almas maldequianas que estaban encarnando, lo cual era una preocupación constante. Paralelamente, este llamado llegó también a los altos niveles de los planos ascendidos y así, una civilización de raza aviar recogió el encargo, y envió a uno de sus más altos maestros, la entidad Metatron que en la Tierra adoptaría el nombre de Tot, uno de los hijos del anciano de Días, Arcángel Metratón. Hay gran confusión entre la nomenclatura del padre y del hijo, el anciano padre es Metratón, y el hijo es Metatron. Este ser que en esos planos ascendidos para nosotros sería pura energía, necesitaba un vehículo físico en este plano 3 de Atlante. Esta raza se puso en contacto con los maestros lemurianos y acordaron coordinar el proceso de reencarnación para el maestro aviar Tot Metatron. Fruto de los primeros cruces de maestros lemurianos con mujeres arias cromañonas, encarnó finalmente en uno de esos especímenes la entidad Tot. Esta entidad vino con la intención de encarnar las veces que fueran necesarias en este planeta para rescatarlo de la densidad y llevarlo a la ascensión. Su estrategia para conseguirlo era clara, la creación junto con los sabios lemurianos de las llamadas escuelas del misterio, para la formación de maestros y enseñarles los secretos del espíritu, la energía y la materia. Paralelamente en la Gran Federación de Alcyones seguían los debates qué hacer con la Tierra, si intervenir de nuevo y cómo hacerlo, pero no había forma de llegar a un acuerdo. Había opiniones de todo tipo, incluso facciones que pedían una intervención militar antes de que fuera demasiado tarde, y que parase los pies a los Anunnakis, a las huestes satánicas de Orión y que Caligastía fuese despojado de su cargo de Melquisedec planetario, ya que había sido sobradamente demostrada su mala fe, con su actuación durante miles de años. Pero ante esta inacción de la Federación, y la puesta en marcha de planes de ayuda e instrucción como vimos anteriormente, Alcyone no tuvo más remedio que actuar a pesar de la falta de acuerdos entre facciones, y dio su permiso para que se llevara a cabo, aunque verdaderamente si lo pensamos bien, tampoco le quedaba otra opción. Así finalmente logró el quórum necesario del Gran Consejo para emitir un edicto, pero con unos límites y unas directrices básicas muy claras e inviolables para este proyecto, lo cual sí estaba en todo su derecho. Este punto marcaría de manera indeleble al nuevo proyecto, su devenir y su final. Os preguntaréis también en qué momento exacto podemos encuadrar este hecho, y sinceramente tengo que responderos que no lo sé. Tengo claro que el territorio atlante tuvo después de la guerra, una larga etapa de abandono. Si tuviese que apostar por una fecha en la que se empezaría a construir y asistir a este proyecto de Nueva Atlántida, yo lo encuadraría alrededor de los 35.000 años, pero tomaros esto como una fecha meramente orientativa.
Así que tengamos bien en cuenta este momento histórico, ya que comprenderemos mejor el devenir de acontecimientos que se darían en las decenas de milenios posteriores. No conocemos este edicto de la Gran Federación de Alcyon en toda su profundidad, pero sí tenemos conocimiento de dos de estas directrices, y quizás las más importantes. Primera directriz. Dado los antecedentes anteriores, de terribles y repetidos holocaustos en guerras nucleares, a esta nueva Atlántida no se le permitiría poseer y manejar alta tecnología, si bien podrían ser asistidos con ella en casos muy puntuales, como la construcción de grandes pirámides y otras grandes infraestructuras con fines armónicos, tanto de cara a sus gentes como para el planeta. Segunda directriz. Quedaba terminantemente prohibida por la Federación, la manipulación genética del tipo que fuera, ni por medios propios ni por la acción de ayuda exterior. La violación de alguna de estas condiciones devendría automáticamente en el abandono de la asistencia de la Gran Federación de Alcyon a este proyecto.